Los leones son uno de los felinos más representativos de la historia, debido a su imponente melena y su intimidante rugido. Estos elementos le han dado a los leones el título del rey de la selva, debido a sus habilidades de caza. Pero si nos pasamos a otro escenario, donde los leones no pueden utilizar sus habilidades al máximo, por ejemplo el agua, ¿qué sucedería con los leones en este nuevo escenario? Se podría pensar que los leones, de acuerdo con sus habilidades de caza, no tienen depredadores que representen una amenaza en contra de su integridad física. Para poner en contexto esta afirmación, te presentaré qué sucede cuando los leones necesitan cruzar los ríos en África, teniendo en cuenta que los ríos son el hábitat de uno de los depredadores con la mordida más poderosa del mundo en términos de la presión que ejercen sobre sus víctimas. Hablo de los cocodrilos. Si quieres conocer lo que sucede con los leones, quédate hasta el final del video. Pero antes recuerda dejar un like y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para ayudar al canal a crecer. Ahora que ya estás preparado, continuemos con el video. Si bien los leones son ágiles cazadores en tierra, en donde están en lo más alto de la cadena alimenticia, debido a que no se ven amenazados por ninguna otra especie de depredadores, incluso ni el cocodrilo más hambriento representa una amenaza en tierra para los leones, ya que los leones pueden alcanzar una velocidad de hasta 80 km por hora, mientras que los cocodrilos en tierra solo alcanzan una velocidad máxima de 11 km por hora. Es por eso que los cocodrilos, cuando se encuentran en tierra, no gastan su energía en pensar en cazar a un león, ni mucho menos lo intentan. Pero si nos pasamos a otro escenario, donde los leones no pueden utilizar sus habilidades al máximo, por ejemplo el agua, dentro de este elemento ya existe un orden establecido en cuanto a las especies que dominan las aguas. Específicamente hablaremos de los ríos de África, donde uno de los depredadores que se encuentran en lo más alto de la cadena alimenticia es el cocodrilo, a quien además le gusta en sus tiempos libres comerse uno que otro león que desea cruzar su territorio. Los leones ya conocen la amenaza que representa el cruzar un río, por ello lo piensan muy bien antes de comenzar esa travesía y evalúan qué otras posibilidades existen para llegar al otro lado. Y cuando no hay más alternativa, deciden atravesar el río lo más rápido posible. Pero con lo que no cuentan es que los cocodrilos son ágiles nadadores, ya que pueden alcanzar los 30 km por hora dentro del agua. En este video se presenta el escenario cuando algunos leones deciden cruzar uno de los ríos de África. Antes de tocar el agua, los leones revisan detenidamente las orillas del río para asegurarse de que los cocodrilos no se encuentren cerca. Luego del pequeño reconocimiento del territorio, deciden aventurarse dentro de las poco profundas aguas de este río. Un cocodrilo que se encontraba no muy lejos del lugar se dio cuenta de lo que sucedía en su territorio y sin pensarlo dos veces decide poner a prueba sus habilidades de caza contra uno de los depredadores más temidos en tierra. En unos pocos segundos el cocodrilo alcanza a un león, atacándolo y sumergiéndolo en el agua para ahogarlo y así poder devorarlo. El león, aunque no muy ágil en el agua, se defiende y tras una pequeña batalla, el león logra soltarse de las garras del cocodrilo y así puede cruzar al otro lado del río. Por esta vez, el cocodrilo no logró su cometido, pero esperará pacientemente una nueva oportunidad en donde se enfrente cara a cara con los leones dentro del agua, ya que los cocodrilos saben que tarde o temprano los leones llegarán al río, ya sea para cruzarlo o porque tienen sed y desean beber de sus aguas. En esta ocasión, los leones tuvieron suerte, pero no sabemos qué sucederá en un próximo encuentro. Si quieres conocer una segunda parte de este video, puedes dejar un comentario con la frase segunda parte. Llegamos al final del video. Si te gustó la información, puedes ayudar al canal compartiendo el video para que más personas lo vean. Si quieres seguir conociendo más datos interesantes, puedes darle clic a una de estas ventanitas.